Yo no sé si llamarle profesor o político. Yo creo que en estos momentos es casi mejor profesor, ¿no? Sí, es casi mejor cualquier otra profesión que la de político. Bueno, vaya lío que se ha armado en el Partido Socialista. Vaya crisis, vaya involución, vaya implosión. Lo que hay que hacer es coser el Partido Socialista y estar todos integrados y unidos. Hoy Manuel Robles se ha posicionado, el PSOE de Fuenlabrada se ha posicionado muy claramente a favor de Pedro Sánchez. ¿Cómo lo ve? Bien, que cada militante tiene una opinión. Yo creo que hemos asistido en los últimos meses a una situación muy mala para nuestra organización, lo sabe todo el mundo, hasta los periodistas nacionales, internacionales, los militantes deprimidos. Lamentablemente estamos llenos de tristeza. ¿Y por qué? Porque hemos sufrido duras derrotas, porque el secretario general, el ex secretario general Pedro Sánchez y la ejecutiva... A ver, explíquenos. El ex secretario general. Sí, pero déjeme que le conteste primero la primera pregunta. El ex secretario general Pedro Sánchez y la ejecutiva han mantenido un disenso muy grave con los secretarios generales regionales, que son elegidos democráticamente por los militantes, con los disenso también con la mayor parte de los presidentes de las comunidades autónomas socialistas, que son precisamente los votados por los votantes socialistas, un disenso grande también, como se ha visto hace 3 o 4 días, con el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y un disenso con los votantes, es decir, hemos obtenido un pésimo resultado en las grandes ciudades en el año 2015, un pésimo resultado también con un mínimo histórico en el año 2015, en diciembre del 2015, un mínimo histórico en junio del 2016, y ahora ya es que ya ha habido un sorpaso del PSOE, que hemos quedado tercera fuerza política en Galicia, cuarta fuerza política en el País Vasco, hemos ganado solamente en Lasarte, en un solo municipio en Lasarte. La pregunta es, ¿debe asumir responsabilidades Pedro Sánchez? Hombre, yo creo que sí. Y además, de parte de su equipo, la mitad más uno han dejado vacante su ejecutiva, su equipo. 17 miembros han dimitido. Si a mí en mi ejecutiva me dimiten 17 miembros, yo evidentemente, por dignidad, dejaría de ser secretario general. ¿Y ahora qué hay que hacer? Devolver el partido a los militantes, el máximo órgano que es nuestro Parlamento, que es el Comité Federal, tiene que dirigir el partido y desde luego convocar un congreso normal, no el congreso express que quería César Luena y Pedro Sánchez, un congreso express para subrayar un determinado liderazgo, como si este partido fuera bonapartista, y entonces lo que hay que hacer es, en vez de ese congreso express, tiene que hacerse un congreso bien hecho, donde participen los militantes, donde participen los afiliados, donde podamos decidir la reconstrucción de este partido, que va a ser grande en muy poco tiempo. Esa es la historia, la última historia de los resultados del Partido Socialista, evidentemente. Pero yo le pregunto una cosa: ¿por qué no está clara la decisión que tiene que tomar el partido en base a estos artículos famosos de los estatutos del Partido Socialista? Unos dicen, como dice usted, ex secretario general, otros dicen, la parte, digamos, oficialista de Pedro Sánchez, que ellos, agarrándose al estatuto del partido, lo que tienen que hacer es lo que están haciendo. También lo ha dicho hoy Manuel Robles en un medio de comunicación. Por favor. Es decir, que los estatutos dicen que hay que convocar el Comité Federal y el Comité Federal convocar un congreso extraordinario. Cuando cesaron a Tomás Gómez, se tenía que convocar un congreso y se convocó a los 6 meses. Crearon una gestora. Se suele, entre la desaparición de una ejecutiva y el congreso, el partido es pilotado por una gestora, porque si no, ¿cómo se llevan las cuentas? Es decir, ¿quién abre las puertas? Y esa comisión gestora se tiene que durar muy poco tiempo. Pero el problema es que en el caso de Madrid, es que los estatutos no lo dicen claramente, pero a nivel del partido, a nivel federal. Pues entonces nada, cerramos todas las casas del pueblo, que nadie gestione nada. Cuando hablamos de gestora, vamos a ver, los estatutos lo que dicen es que es el Comité Federal quien tiene el mando del partido. Desaparecida la Comisión Ejecutiva Federal, porque ha desaparecido, primero porque había 38 miembros y ahora hay 20 vacantes, que es la mitad más uno, y según los estatutos
lo que tiene que ocurrir es que el Comité Federal, que es nuestro Parlamento, donde están representados los militantes, el máximo órgano entre congresos, toma los mandos. Por lo tanto, estamos en una situación más democrática que hace 4 días. Entonces, ese Comité Federal está regido por una mesa presidida por Verónica Pérez, que ahora es la máxima autoridad del partido. Por lo tanto, tenemos al máximo órgano... Eso ha dicho ella esta mañana. No, eso es. Es decir, esto no es opinable. O sea, yo todavía no he dado mi opinión, yo estoy diciendo lo que es. Si cualquier otro compañero de Fuenlabrada o fuera de Fuenlabrada opina lo contrario, opina de día que es de noche o de noche que es de día, que 2 y 2 son 5. Es decir, esto es lo que es. La máxima autoridad del partido, la presidenta de la mesa del Comité Federal. Y entonces es el Comité Federal quien gestiona el partido y convoca un congreso normal, en vez del Congreso Express, faltándole el respeto a los militantes que querían que hiciéramos un Congreso Express, y ahora se va a hacer un Congreso normal, con ponencia marco, con análisis, con analizar cuáles son los síntomas, las causas de lo que nos ha pasado. Porque ese Congreso requiere también unas primarias, ¿no? Por supuesto, y las va a haber, pero las va a ver no a toda prisa, las va a ver sosegadas, las va a ver donde participen todos los militantes y todos los afiliados. Lo que no vale es a toda prisa, antes de la formación de gobierno, tomar esas decisiones, y no vale tampoco insultar a nadie. Entonces, muy importante esto, es muy importante. Mientras tanto, ¿quién abre la puerta de los...? Bueno, las puertas ya parece que están cerradas ya. Bueno, pero es que 15 compañeros no pueden tener colapsado una organización de 135 años. Esta ejecutiva puso un candado en la puerta de Tomás Gómez. Sí. Y ahora también ha puesto candados en Ferraz. Parece que son especialistas. Bueno, yo creo que se equivocó César Luena dando ruedas. Son especialistas algunos como César Luena y otros compañeros, sus razones tendrán, no me meto con ellos. Yo no me meto con ellos y desde luego no soy partidario de ofender a nadie, sino de coser. Pero son expertos en montar comisiones gestoras. La montaron en Madrid y estuvimos en Madrid 6 meses de gestora. Pero es normal que haya una gestora, porque alguien tiene que abrir las puertas de la organización, alguien tiene que pagar a los proveedores, alguien tiene que pagar a los trabajadores, a los empleados, y eso es una gestora que nombra el Comité Federal. Esto es lo que va a haber durante muy poco tiempo, porque se va a convocar un congreso más democrático que el Congreso Express que quería Pedro Sánchez. Por lo tanto, hemos devuelto, o se ha devuelto, el partido a los militantes y desde luego a los afiliados, con mucha más democracia interna. Dígame una cosa, ¿usted está resentido con esta ejecutiva? En absoluto, estaban resentidos conmigo. ¿Sí? Sí. ¿Por? Pues según me comentaron, porque no estaba en la órbita del secretario general. Entonces yo pregunté si estar en la órbita, no estar en la órbita no estar con la misma opinión que el secretario general era ser menos socialista. Y entonces me ofrecieron ser senador para dejar de ser portavoz. Y yo le dije que a mí me habían elegido por primarias cabeza de lista de los socialistas del Ayuntamiento de Madrid, y a pesar de ser elegido por primarias por parte de los militantes, me desplazaron de mi puesto. Y el resultado es el que ven durante este último año y pico. No vamos a hablar del ayuntamiento, porque eso quizás es mejor otro día, porque hoy la actualidad pasa por... Pero yo fui elegido por primarias. Pasa por la crisis importante que tiene el Partido Socialista, que debe ser la más importante que ha tenido en la historia por lo menos reciente, o la historia que conocemos. Pero yo no tengo ningún resentimiento, si yo soy poco importante. Pero le voy a decir una cosa. Hay quien dice que la culpa de todo esto, más que de Pedro Sánchez, es del comité, precisamente del Comité Federal. Sí, hombre, de los trabajadores. No, me refiero, Comité Federal, que le dio a Sánchez unas premisas, no a Rajoy, no a pactar con los independentistas, por supuesto, y no a terceras elecciones. Claro. Dígame usted cuál es la salida a eso. Bueno, esa es la posición del PSOE, que en la marca es el Comité Federal. Yo, por ejemplo, defiendo el no al Partido Popular y defiendo el no a las políticas del Partido Popular. Me entero por Felipe González que Pedro Sánchez, según Felipe González, defendía la abstención en privado, y yo me he estado rompiendo la cara en esta televisión, en todas las televisiones, defendiendo el no al Partido Popular, y resulta que el secretario general del partido, que decía en público que había que decir que no, le dijo a Felipe González que se iban a abstener en la segunda votación. Por favor. Entonces, mentir o faltar a la verdad evidentemente no está bien. Por lo tanto, si usted cosecha fracasos tras fracasos, yo no digo que el cabeza de lista Leiceaga en Galicia, por obtener un mal resultado, tenga que dimitir, ni la cabeza de lista del País Vasco
y Doña Mendía, que los dos han hecho grandes esfuerzos, pero el PSOE ha arrastrado a la baja el resultado electoral y eso nos ha llevado a una catástrofe sin paliativos. Sin precedentes. Pero dígame una cosa, si póngase usted por un momento en el lugar de Pedro Sánchez. Si a usted el Comité Federal le da esas 3 premisas, ¿usted qué había hecho? Pues yo cumplir lo que dice el Comité Federal, evidentemente. Es decir, bloquear la situación como está. Porque si no se puede tomar una decisión en ninguno de los sentidos. Pero si es que no es Pedro Sánchez quien debe tomar esa decisión, es el Comité que Federal. Que la tomó el Comité Federal. Es que la debe tomar el Comité Federal. Y el Comité Federal la tomaba siendo secretario general Pedro Sánchez y el Comité Federal será la que tome esa decisión. Yo opinaré que no a las políticas de Mariano Rajoy, otros opinarán que hay que abstenerse, se votará y quien gane tomaremos esa decisión. En este momento, ¿su opinión cuál es? O sea, ¿por dónde, pues a diferencia, ¿por dónde habría que tirar ahora según el Partido dice, Socialista a nivel del bloqueo de gobierno? Según dice Felipe González, la posición de Pedro Sánchez es abstenerse en la segunda votación y según yo creo que debemos votar que no a las políticas del Partido Popular. Y buscar un gobierno alternativo. Luego dicen que los que estábamos exigiéndole responsabilidades al Partido Popular, a la ejecutiva saliente, somos los de la abstención. Pues no seré yo que he defendido el no en todas las televisiones y en todas las radios. Ya, pero es que no se ve la salida. Sí, pero yo no puedo abrir una puerta si no tengo la llave. Y yo no tengo la llave para abrir esa puerta. Entonces, el PSOE, ponerle el foco al PSOE. ¿Cuál sería la llave? Pues la llave sería el PNV, la llave sería que el Partido Popular no generara tantos enemigos en la Cámara. Y en una Cámara de derechas no hay una mayoría de izquierdas. Por eso es falso y mentira lo que dice el Partido Popular. Nos centramos un poquito en el Partido Socialista de Madrid. ¿Cómo está la situación? Mal, no. La dirección de los socialistas madrileños no es ni buena ni mala, simplemente no fija posiciones políticas, con lo cual lo que hay que recuperar es a los militantes que participen en la gestión de lo que se hacía antes, ¿no? Bien lo sabe su secretaria general Sara Hernández, que era una de las personas más cercanas a Tomás Gómez. Ella también se ha posicionado claramente, digamos, de parte de Pedro Sánchez, pero según su estimación, ¿cómo está dentro de los militantes en Madrid? ¿Cómo estaría? No sabría decirlo, que depende de quién se presente a secretario general. Yo creo que mayoritariamente, por el pulso que doy en las agrupaciones que visito, mayoritariamente los militantes socialistas y las agrupaciones socialistas están por un cambio y una reconstrucción del PSOE y por lamentar que la gestión de esta ejecutiva regional ha sido francamente mala. Hemos llegado a quedar cuartos en Madrid. ¿Por qué cuesta tanto dimitir de un cargo político? Bueno, pues porque muchas personas viven de esto. Porque estamos al cabo de escuchar siempre declaraciones de muchos políticos, no de uno, no es Pedro Sánchez. Son muchos los que han dicho que siempre cuando hay un fracaso, cuando se pierden unas elecciones, eso incluso lo dijo Pedro Sánchez en mayo, creo recordar, hablando de las elecciones andaluzas, que en Inglaterra, por ejemplo, un político cuando pierde o cuando no tiene los apoyos, dimite inmediatamente al día siguiente. Pero en España no. Pero no Pedro Sánchez, es nadie, es ningún político. Ya, pero a mí me entristece, yo conozco bien a Pedro Sánchez y a mí me entristece mucho que esté aferrado a un cargo después del disenso enorme que ha tenido en el seno de la organización y del partido. Se le dio todo para poder triunfar y se le permitió todo, incluso se le permitió cesar secretarios generales, destituir portavoces de ayuntamiento, que puede hacerlo, por supuesto, pero eso no es un funcionamiento democrático de un partido, ¿no? Sobre todo si quien cesa o destituye son elegidos por primarias, ¿no? Él ya no es elegido por primarias de los militantes porque su secretaría general estaba en funciones y ahora lo que vamos a hacer va a ser devolver el partido a los militantes y que los militantes participen en un congreso normal. Esto es muy importante, un congreso normal. Pero en relación en términos generales, ¿no?, a Pedro Sánchez, no digo Pedro Sánchez, por lo tanto, hay muchos profesionales de la política. Y esos profesionales de la política han vivido de esto toda su vida. Yo, por ejemplo, no es que sea yo un ejemplo, ni mucho menos, pero
Yo llevo 30 años dando clase en la universidad y yo no me dedico profesionalmente a la política. Le dirá a la gente que es un poco exagerado lo que digo porque le he hecho muchas horas dedicado a la política. Pero... ¿Usted fue artífice del pacto con Podemos en el Ayuntamiento de Madrid? Con Manuela Carmena. Con Manuela Carmena. Carmena. Sí. Nos diferenciamos en una sola letra. ¿Cree usted que la ruptura del pacto que ha habido en Castilla-La Mancha tiene algo que ver con algo que ver con todo esto? Sí, por supuesto. Es decir, tiene que ver, entre otras razones, porque Pablo Iglesias dijo en Guadalajara que en una noticia en Guadalajara 2 meses antes, hace 2 meses, que el pacto con Paje iba muy bien y ahora hacen esto. Yo creo que los votantes de Podemos son gente magnífica. Los votantes, y una buena parte de sus dirigentes son gente de derechas. ¿Cómo es eso? Casi todos o todos los votantes de Podemos son gente magnífica. Yo conozco a muchos, algunos eran votantes del PSOE, ahora van a volver a votar al PSOE, según me dicen. Y muchos dirigentes de Podemos son gente de derechas. ¿De derechas? De derechas, sin lugar a dudas. ¿Pero por qué dices eso? Hombre, porque unos dirigentes que le dan un ayuntamiento, Ójiva, creo que es hace 3 días, ¿no? En Andalucía al PP y participa en una moción de censura para que gobierne ese ayuntamiento andaluz el Partido Popular, es que es gente de derechas. Por cierto, esos mismos de Izquierda Unida que en el año 2012 le dieron la presidencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura a Monago, a la derecha, que ahora son Podemos. Por cierto, esos mismos que le han dado el ayuntamiento de Gijón a una alcaldesa de derechas, de Foro de Asturias, o sea, de derechas, se lo han dado Podemos, y la Dirección Nacional de Podemos, que luego no le echen la culpa a las direcciones territoriales. Por cierto, esos mismos que le quieren dar el gobierno de Castilla-La Mancha a María Dolores de Cospedal. Por cierto, esos mismos que quieren quitar también a Fernández Vara y darle a la derecha el gobierno de Extremadura. Entonces, ¿son o no son de derechas? Bueno, hay algunos analistas que dicen que el Partido Socialista en este momento, como no acierte muy bien con el rumbo a tomar, puede incluso que hasta desaparecer o escindirse en 2. No, eso no va a pasar ni una cosa ni otra. Nosotros cuando pasemos este incidente un poco anormal de que 15 compañeros se atrincheran contra los estatutos, contra el reglamento y contra el sentido común, cuando pase esto, nosotros vamos, todos los militantes y afiliados, a reconstruir el Partido Socialista. Para ir terminando, pues sabemos que tiene usted la agenda a tope. Pero yo me debo a vosotros. Le vemos todo. Mis amigos, me veis todos como... Le vemos todo el día en los programas, en la televisión, en todas las cadenas, porque además usted es un hombre que atiende a todos los medios. Pero vamos a decir tú que La Sexta o Antena 3 o Telecinco es más importante que Fuenlabrada Noticias. No. Yo estoy en Fuenlabrada Noticias y los de Antena 3 y Telecinco que esperen. Muchas gracias. Que están ahí, por cierto. Para ir terminando. Y primero Fuenlabrada Noticias. Usted, que es un socialista, ¿cuántos años lleva en el partido? En el partido 30 y tantos, creo. Son años ya. Sí, son años. Es mi vida y mi partido y mi organización. Tendrá usted en este momento el corazón bastante dolido, ¿no? Bastante dolido por las derrotas, por el disenso, por la falta de respeto a los militantes, por la falta de respeto a los estatutos, por la falta de respeto al expresidente de gobierno Felipe González, por la falta de respeto al socialismo. ¿Qué le diría usted a los afiliados de Madrid, del Partido Socialista y en general a los afiliados? Que el partido les usted un mensaje de esperanza. Que el partido les pertenece a ellos, que solo hay futuro, que yo soy uno más, que yo soy un militante de base, como dice la secretaria general del partido, que es curioso, debe haber alguna consigna, porque la secretaria general de Madrid, que es una compañera socialista, dice que yo soy un militante de base, y es verdad, y no me podrían echar un piropo mayor, pero digo que debe haber alguna consigna porque la secretaria general de Navarra, María Chivite, dice que Felipe González es también un militante de base. Pues efectivamente, Felipe González y yo somos militantes de base y estamos muy contentos de ser militantes de base. Los militantes de base son los que deciden lo que se hace en el partido, ¿no? Mire, hemos tenido secretarios generales, entonces se llamaba presidentes de partido, que eran albañiles. Francisco Lauro Caballero era albañil, era estuquista, pero albañil, y él fue secretario general de este partido, entonces se llamaba presidente. Entonces, ¿quién soy yo para decir que no soy un militante de base? Por supuesto que lo soy, y para mí es muy honroso. Y decía Largo Caballero
que para ser un buen secretario general había que sentirse como el último militante de base. Y el último militante de base tiene que sentirse secretario general de este partido. Eso es lo que hemos perdido. Por eso el PSOE, cuando vuelva a ser el PSOE, ganará las elecciones y transformaremos este país. ¿Qué me contesta usted a esto? ¿Un Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista y otro Pablo Iglesias lo va a romper? Bueno, un Pablo Iglesias es de izquierdas y otro Pablo Iglesias pacta con la derecha. Por lo menos lo intenta en Castilla-La Mancha, lo consiguió cuando era Izquierda Unida en Extremadura, lo vuelve a intentar en Extremadura, ha dado un ayuntamiento en Andalucía a la derecha, ha dado el ayuntamiento de Gijón a la derecha y no ha querido que gobierne el Partido Socialista en la anterior legislatura corta, pero en la anterior legislatura. Por lo tanto, hay un Pablo Iglesias de izquierdas y otro Pablo Iglesias que no es de izquierdas. Es evidente, quiero decir, no me meto con nadie, es evidente, ¿no? Hay una cosa peor que ser de derechas, que ser un falso de izquierdas. Eso es lo peor que le puede ocurrir a la izquierda, y hay unos cuantos. Es que me he dejado sorprendido. Me da usted pie a preguntarle otra cosa. Pregunte usted lo que quiera, que espere a Antena 3 y Telecinco. Que ¿usted cree que este debate o esta argumentación derecha-izquierda está ya un poquito caduca? Que no está caduca. Que no cala en la clase media Yo española. peleo por la abolición de la pobreza porque tenemos recursos suficientes, por el triunfo de la inteligencia y por la democracia participativa. Por lo tanto, yo soy socialista. Yo creo en la propiedad colectiva de algunos medios de producción. Yo soy socialista. Y por lo tanto, no es lo mismo un socialista que un no socialista. No es ni mejor ni peor. Pero lo de socialista lo entiendo. Lo que le pregunto es que hay gente que está un poquito harta de esto de derecha, izquierda, bueno, porque muchas veces hay muchos puntos coincidentes, evidentemente. Bueno, pocos. El progresismo, digamos que tiene unos valores sociales por encima de los que pueda tener los partidos conservadores, pero ¿ustedes creen que en este momento este debate izquierda-derecha está calando en la clase media española? Si no cala es porque los socialistas no hemos tenido la capacidad, Pedro Sánchez y la ejecutiva desaparecida, la capacidad de impulsarlo hacia adelante o de comunicarlo bien, pero la tendremos, no le quepo tener menor duda. Muchas gracias, Antonio Carmona. Estoy por despedir a los de Telecinco y Antena 3 que están aquí. Profesor, no le voy a llamar político hasta que no arreglen ustedes. Primero fue la verdad de noticias. A partir de ahora, profesor Carmona. Muchas gracias, amigo. Es usted muy grande.